La colega intentó sabotear su café, pero el director lo bebió primero. Esta podría ser la mejor historia que escuches hoy. Disfrútala. Elena Pérez había sido maestra durante 22 años en la secundaria Benito Juárez, ubicada en 1900, el corazón de la Ciudad de México. Cada mañana llegaba antes del amanecer, sus modestos tacones resonando en los pasillos vacíos, como un eco solitario que anunciaba el comienzo de otro día. El sonido rebotaba en las paredes de ladrillo rojo del edificio centenario, creando una melodía familiar que solo ella conocía. Llevaba el mismo cardigan azul marino que había remendado hacía 3 inviernos, con las manos ásperas por décadas, de escribir planes de estudio y corregir ensayos hasta altas horas de la noche. Los hilos sueltos en los puños eran testimonio de años de uso constante, pero Elena los veía como recordatorios de su inquebrantable dedicación a su oficio y a sus alumnos. No era glamurosa según ningún estándar contemporáneo. No era ruidosa ni buscaba llamar la atención, pero su presencia era constante y confiable como el viejo ahuehuete que crecía afuera de la sala de maestros, profundamente enraizado, confiable y a menudo pasado por alto por aquellos que pasaban apresuradamente, sin tomarse el tiempo de apreciar su tranquila fortaleza. Los rayos del sol de la mañana se filtraban a través de los altos ventanales del edificio, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeñas estrellas suspendidas en el tiempo, creando una atmósfera casi mágica que a Elena le había encantado durante sus décadas de servicio. Elena caminaba con pasos medidos, su gastada bolsa de cuero colgada del hombro, que contenía los mismos materiales que había llevado durante años, una agenda maltratada con páginas amarillentas que registraba innumerables planes de estudio y conferencias con estudiantes plumas rojas para calificar que compraba en paquetes de 12, en la tienda de descuentos, y un termo de café casero que nunca parecía suficiente para mantenerla alerta durante los largos días que se extendían desde la preparación matutina hasta las sesiones de calificación vespertinas. Su aula siempre estaba impecablemente organizada, cada escritorio alineado con precisión matemática, cada cartel educativo cuidadosamente colocado para maximizar el potencial de aprendizaje y crear un ambiente que fomentara tanto la comodidad como el crecimiento académico. En las paredes colgaban trabajos de los estudiantes de décadas pasadas, algunos amarillentos por el tiempo, pero preservados como tesoros en un museo dedicado a las mentes jóvenes y su potencial. Elena recordaba cada nombre, cada historia, cada pequeño triunfo que representaban esos trabajos. Era su museo personal de vidas tocadas futuros, formados con paciencia, dedicación y el tipo de amor silencioso que no se anuncia a sí mismo, sino que trabaja constantemente día tras día, año tras año. Ese miércoles en particular se sentía especialmente agotada, más agotada de lo habitual. Las ojeras oscuras bajo sus ojos color café eran más pronunciadas de lo normal y sus hombros parecían llevar un peso invisible que se hacía más pesado con cada día que pasaba. Había pasado la noche anterior corrigiendo exámenes hasta las 2 de la mañana, bebiendo taza tras taza de café frío mientras luchaba contra el sueño que parecía decidido a reclamarla antes de que terminara sus responsabilidades. Su mesa de la cocina estaba cubierta de papeles marcados en rojo, con su meticulosa letra, cada comentario escrito con la esperanza de que algún estudiante encontrara inspiración en sus palabras, que de alguna manera sus comentarios despertaran un amor por el aprendizaje o les ayudaran a superar cualquier obstáculo que enfrentaran en su trayectoria académica. El Consejo Escolar había anunciado recientemente un nuevo puesto que había capturado la atención de Elena y encendido una llama de esperanza que no había sentido en años coordinadora curricular. No era glamuroso según los estándares de nadie, pero significaba una influencia real, la oportunidad de dar forma a los programas educativos que había visto deteriorarse bajo reformas apresuradas y experimentos llamativos que iban y venían como modas pasajeras dejando atrás a estudiantes confundidos y maestros frustrados. Elena había soñado con postularse para este puesto no por el título o el modesto aumento salarial que proporcionaría, sino para finalmente
tener voz en las decisiones que afectaban la educación y las perspectivas futuras de sus estudiantes. Durante años, había observado desde la barrera cómo se implementaban políticas mal informadas, sin considerar su impacto real en el aula, viendo cómo los burócratas que nunca se habían parado frente a 30 adolescentes inquietos tomaban decisiones sobre el plan de estudios y los métodos de enseñanza. Había visto cómo se desmantelaban programas prometedores para iniciativas más nuevas y brillantes, que se veían bien en las presentaciones de la Junta, pero fracasaban miserablemente cuando se aplicaban a la realidad de las diversas necesidades de aprendizaje y los recursos limitados. Este puesto representaba una oportunidad para cerrar la brecha entre la visión administrativa y la realidad del aula, para abogar por enfoques que realmente funcionaran en lugar de aquellos que simplemente sonaban innovadores en las reuniones del comité. Pero estaba Janine Morrison, la nueva empleada, que había llegado como un torbellino dorado al comienzo del ciclo escolar, interrumpiendo el orden establecido con su sola presencia. Joven, magnética y siempre perfectamente vestida como si hubiera salido directamente de una revista de moda profesional, Janine representaba todo lo que Elena sentía que no era. Su cabello rubio caía en ondas perfectas que nunca se movían ni siquiera en los días notoriamente ventosos de la Ciudad de México. Su maquillaje estaba aplicado con la precisión de un artista sin emborronarse ni desvanecerse a pesar de los largos días y las situaciones estresantes, y su guardarropa consistía en trajes de diseñador que costaban más que el salario mensual de Elena. El tono de Janine siempre era alegre y atractivo, especialmente con el director Castillo, con quien había establecido una relación que rozaba lo inapropiadamente familiar. Tenía una forma de dominar cualquier espacio en el que entraba. Su risa musical llenaba los pasillos y atraía miradas de admiración tanto de estudiantes como de colegas. Era el tipo de persona que hacía que los demás se sintieran inadecuados, sin siquiera intentarlo, simplemente por existir en su aparente perfección y su confianza sin esfuerzo. Hacía que las reuniones de personal parecieran audiciones para un papel que Elena nunca supo que existía, transformando las discusiones administrativas de rutina en actuaciones, donde el encanto y el carisma parecían más valiosos que la experiencia y la competencia. Janine tenía una extraña habilidad para desviar cada conversación hacia sí misma, para hacer que sus opiniones parecieran no solo relevantes, sino esenciales, incluso cuando se discutían temas en los que tenía poca experiencia o conocimiento. Sus comentarios a Elena siempre eran pasivo-agresivos, flotando como cumplidos, pero picando como ortigas venenosas cuidadosamente disfrazadas de flores. «Eres tan confiable, Elena», había dicho la semana anterior, mostrando una sonrisa plástica que nunca llegaba a sus ojos azul hielo. «Es como si nunca cambiaras. Debe ser reconfortante para los estudiantes tener ese tipo de consistencia». La palabra consistencia había rodado por su lengua como si fuera sinónimo de mediocridad, envuelta en una entonación que sugería que la estabilidad era algo aburrido y poco ambicioso, algo a lo que la gente se conformaba cuando carecía de la visión o la energía para buscar la excelencia. Elena había sonreído débilmente, sin saber si había sido un cumplido o un insulto disfrazado de amabilidad, una habilidad que Janine parecía haber perfeccionado durante su breve estancia en la escuela. Elena conocía a mujeres como Janine, brillantes, ambiciosas, capaces de transformar cualquier espacio con su presencia magnética y carisma natural. Pero también sabía que detrás de esa sonrisa perfecta y esa risa encantadora se escondía una determinación férrea que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Janine era el tipo de persona que veía la vida como una competencia, donde solo había ganadores y perdedores, y estaba decidida a estar siempre en el lado ganador, sin importar el costo para los demás. Durante las últimas semanas, Elena había notado cambios sutiles en la dinámica de la escuela que la hacían sentir cada vez más incómoda. Janine había comenzado a organizar reuniones con los profesores más jóvenes, creando un círculo de influencia que se reunía después de clases en cafés de moda en el centro de la Ciudad de México, discutiendo la filosofía educativa
y las estrategias de desarrollo profesional. Hablaban en susurros durante los descansos, sus conversaciones cesaban abruptamente cada vez que Elena se acercaba, creando una atmósfera que recordaba a las jerarquías sociales de la secundaria, excepto que esta vez Elena era la adulta excluida del grupo popular. Los estudiantes también habían comenzado a notar la diferencia entre los enfoques y estilos de las dos maestras. Varios de los adolescentes más perspicaces habían comentado sobre la maestra nueva y genial, y cómo sus clases eran más divertidas que los enfoques tradicionales. Elena trató de no tomarse estos comentarios como algo personal, pero cada uno se sentía como una pequeña puñalada a su ya frágil confianza. Había dedicado toda su vida adulta a perfeccionar su oficio de maestra, desarrollando métodos que habían demostrado ser efectivos durante décadas de experiencia en el aula, solo para ser eclipsada por alguien con carisma natural y tecnología moderna que podía hacer que el aprendizaje pareciera fácil y entretenido. Janine había introducido elaboradas presentaciones multimedia que deslumbraban a los estudiantes, con gráficos llamativos y elementos interactivos, actividades grupales innovadoras que fomentaban la colaboración, pero a veces sacrificaban la profundidad por el compromiso, y proyectos que requerían que los estudiantes usaran las últimas aplicaciones en sus teléfonos, convirtiendo la educación en algo que se parecía más a las redes sociales que al trabajo académico serio. Todo era llamativo, moderno, apto para Instagram, diseñado para crear momentos memorables en lugar de una comprensión duradera. Los estudiantes se tomaban selfies con sus proyectos y los subían a las redes sociales con hashtags como «Mejor maestra de la historia». Y la escuela puede ser divertida, creando una campaña de marketing viral para el estilo de enseñanza de Janine que los educadores tradicionales como Elena nunca podrían igualar. Elena, por su parte, continuaba con sus métodos probados. Lecturas profundas que desafiaban a los estudiantes a pensar críticamente sobre ideas complejas, discusiones reflexivas que animaban a los estudiantes a examinar sus suposiciones y creencias, ensayos que requerían un pensamiento crítico genuino y un análisis cuidadoso en lugar de respuestas superficiales. Su enfoque valoraba la sustancia sobre el estilo, la profundidad sobre el entretenimiento, la comprensión duradera sobre el compromiso temporal. Donde Elena construía una comprensión genuina a través de una guía paciente y la práctica repetida, Janine creaba momentos virales que parecían impresionantes, pero a veces carecían de sustancia educativa. El contraste no podría haber sido más marcado o doloroso para Elena. Donde Elena representaba los valores educativos tradicionales del trabajo duro y el rigor intelectual, Janine ofrecía gratificación instantánea y entretenimiento constante. Donde Elena enseñaba paciencia y perseverancia a través de tareas desafiantes que requerían un esfuerzo sostenido, Janine proporcionaba recompensas inmediatas y reconocimiento por un esfuerzo mínimo. Los estudiantes, naturalmente atraídos por lo nuevo y emocionante, comenzaron a gravitar hacia el aula de Janine como polillas a una llama brillante, dejando a Elena sintiéndose cada vez más aislada e irrelevante. La situación se volvió particularmente dolorosa durante las conferencias de padres y maestros, que siempre habían sido uno de los aspectos favoritos de su trabajo. Escuchó con creciente consternación cómo los padres elogiaban efusivamente a Janine, hablando de cómo había revolucionado la experiencia educativa de sus hijos y dado nueva vida a sus actividades académicas. «Finalmente mi hijo está emocionado por ir a la escuela», dijo una madre cuyo hijo Elena había enseñado el año anterior. «Janine ha vuelto a hacer que el aprendizaje sea divertido», añadió un padre, que una vez había agradecido profusamente a Elena por ayudar a su hija a mejorar sus habilidades de escritura. Cada comentario se sintió como sal derramada en una herida abierta para Elena, que había pasado años cultivando relaciones genuinas con estos mismos padres solo para verlos transferir su admiración a la recién llegada con la facilidad de cambiar de canal en la televisión. Elena comenzó a cuestionar todo sobre su enfoque pedagógico y su identidad profesional. Había estado equivocada todos estos años sobre lo que constituía una enseñanza efectiva
Era demasiado rígida en sus métodos, demasiado anticuada, en su enfoque demasiado aburrida en su presentación. Eran sus métodos probados que alguna vez se consideraron el estándar de oro de la educación, ahora simplemente reliquias obsoletas de una época pasada. Las noches se hicieron largas y solitarias. Mientras se sentaba en su pequeño departamento, reescribiendo los planes de lecciones, en un intento desesperado por ser más relevante y atractiva, como Janine, tratando de incorporar elementos que atrajeran a los estudiantes modernos, sin comprometer la integridad educativa que había pasado décadas desarrollando. Se encontró dudando de decisiones que alguna vez habían sido naturales, preguntándose si su énfasis en el rigor académico en realidad estaba obstaculizando la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes. La confianza que la había sostenido durante décadas de enseñanza comenzó a erosionarse, reemplazada por la duda y una creciente sensación de que tal vez su tiempo en la educación estaba llegando a su fin. Observó a los colegas más jóvenes adoptar nuevas tecnologías y métodos de enseñanza con una facilidad que envidiaba, mientras ella luchaba por adaptar enfoques que le habían servido bien durante más de 2 décadas. Esa fatídica mañana, una taza de café esperaba en el escritorio de Elena como una trampa silenciosa, perfectamente colocada donde estaría segura de notarla inmediatamente al entrar en su aula. La tapa aún humeaba con calor fresco, creando pequeños remolinos de vapor que se elevaban hacia las luces fluorescentes del techo, llenando el aire con un aroma rico y tentador, claramente diferente del café aguado de la máquina de la sala de maestros que Elena había estado bebiendo durante años. Una nota adhesiva rosa estaba pegada a un lado, escrita con una letra perfecta y redondeada que Elena reconoció inmediatamente como la impecable caligrafía de Janine, la que sugería una educación de escuela privada y una cuidadosa atención a la presentación. Para ti, J. Las 3 simples palabras estaban escritas con tinta morada brillante, del tipo que los estudiantes populares de secundaria usaban para escribir notas a sus amigos, diseñadas para llamar la atención y transmitir una sensación de energía juvenil. Elena parpadeó sorprendida, lo que rozaba la incredulidad. ¿Amabilidad? ¿De Janine? Después de semanas de comentarios condescendientes y exclusión social, este gesto parecía completamente fuera de lugar, como encontrar una rosa floreciendo en medio de un desierto ártico, o descubrir una carta de amor en una declaración de guerra. Sus dedos vacilaron en el aire sobre la taza, la incertidumbre hacía que sus movimientos fueran tentativos y cautelosos. Durante semanas había sentido la creciente tensión entre ellas como electricidad estática antes de una tormenta, sintiendo que algo se estaba acumulando que no podía identificar ni entender del todo. Las miradas calculadoras de Janine durante las reuniones de personal, la forma en que siempre parecía estar evaluando y midiendo, buscando debilidades como un depredador estudiando a su presa, habían hecho que Elena se sintiera cada vez más incómoda y sospechosa de cualquier interacción entre ellas. Este repentino acto de aparente generosidad se sentía tan fuera de lugar que Elena no podía evitar sospechar de motivos ocultos detrás de lo que parecía ser un simple gesto de cortesía laboral. Su intuición perfeccionada por décadas de lectura del comportamiento humano en entornos de aula le decía que algo no estaba bien en esta situación, que había capas de significado e intención que no estaba viendo ni entendiendo. Vaciló, pero su garganta estaba seca, como papel de lija después de otra noche sin dormir, dedicada a calificar trabajos y cuestionar sus elecciones profesionales, y el aroma del café era genuinamente tentador después de sobrevivir con apenas 4 horas de sueño. Sus ojos ardían de fatiga, le dolía la cabeza por el estrés y el agotamiento, y necesitaba desesperadamente cafeína para afrontar otro día sintiéndose inadecuada y obsoleta en su propia profesión. Su mano se extendió hacia la taza, sus dedos, casi tocando la cálida superficie de cerámica, que prometía alivio y alerta, pero se congeló cuando escuchó el sonido familiar de pasos en el pasillo que se acercaban a su salón de clases. «¿Es para mí?», preguntó el director Castillo entrando al aula con su habitual sonrisa cálida,
la misma expresión genuina de amabilidad que había mantenido durante los 15 años que llevaba liderando la escuela. Era un hombre de unos 50 años con cabello gris plateado y líneas de expresión que hablaban de décadas dedicadas a la educación y al trabajo con jóvenes. Sus ojos azules brillaban con el tipo de calidez auténtica que lo había hecho amado tanto por el personal como por los estudiantes durante su mandato como administrador. Sorprendida por la inesperada interrupción, Elena soltó una pequeña risa nerviosa que sonó forzada y artificial incluso para sus propios oídos. «Es de Janine, pero supongo que podemos compartir la buena fortuna», dijo las palabras, saliendo antes de que pudiera procesar por completo sus implicaciones, una respuesta automática, nacida de décadas de ser educada y complaciente con colegas y superiores. «Entonces me lo robaré rápidamente». Sonrió con buen humor característico, levantando la taza hacia sus labios sin pensarlo dos veces, confiando por completo en la bondad de las intenciones detrás de lo que parecía ser un simple gesto de camaradería laboral y cortesía profesional. Y así, sin ceremonia ni vacilación, se lo bebió. Cada gota, todo el contenido de lo que más tarde se revelaría como un cóctel químico cuidadosamente preparado, diseñado para incapacitar a quien lo consumiera. El desarrollo de los acontecimientos comenzó lentamente como una piedra lanzada a un estanque en calma, creando ondas que se expandieron inexorablemente hacia la orilla, afectando todo a su paso con creciente intensidad y consecuencia. Durante la reunión de personal que siguió 20 minutos después, Castillo tropezó con sus palabras por primera vez en años de confianza en hablar en público. Su lengua parecía espesa y poco cooperativa, las sílabas se enredaban como si estuviera aprendiendo un idioma extranjero o recuperándose de una anestesia dental que no se había ido correctamente. Qué terrible secreto se escondía en esa inocente taza de café que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados en esta tranquila comunidad educativa. La sala de reuniones que normalmente zumbaba con la cómoda charla de colegas, que discutían el plan de estudios y las necesidades de los estudiantes, cayó en un silencio incómodo cuando todos notaron que algo andaba muy mal con su respetado líder. Castillo repitió una frase 2 veces. Su sonrisa se volvió vidriosa y distante, sus ojos perdiendo el enfoque nítido que lo había convertido en un administrador tan eficaz. Entonces, mientras alcanzaba un simple bolígrafo, su mano erró por completo su objetivo con una falta de coordinación que fue a la vez sorprendente y profundamente preocupante, golpeando el bolígrafo contra el suelo con un ruido que resonó en el repentino silencio de la sala. Murmullos se agitaron entre el personal reunido como hojas crujiendo en un viento, cada vez más fuerte, creando una sinfonía de preocupación y confusión que llenó el espacio con una tensión palpable. Los maestros que habían trabajado juntos durante años intercambiaron miradas de preocupación que hablaban de experiencia compartida y respeto mutuo por el comportamiento profesional típicamente impecable de Castillo y su confiable estilo de liderazgo. Janine se inclinó hacia Elena con una expresión de preocupación que parecía perfectamente ensayada y practicada, susurrando con su voz melodiosa: «Vaya, parece que alguien no durmió mucho anoche, o tal vez demasiado café». Sus palabras estaban cargadas de falsa inocencia, que hizo que el estómago de Elena se retorciera en fuertes nudos de sospecha y creciente temor. Una sensación de frío se extendió por su pecho, como hielo derritiéndose, mientras observaba al director Castillo luchar por mantener la compostura que había sido su sello distintivo durante años de exitoso liderazgo educativo. Sus manos temblaron ligeramente, un temblor casi imperceptible que se hizo más pronunciado con cada minuto que pasaba. Mientras intentaba continuar con el orden del día de la reunión, se hizo cada vez más evidente que algo andaba terriblemente mal con su funcionamiento cognitivo y su coordinación física. Su voz, normalmente clara y autoritaria, se había vuelto arrastrada y confusa. Las palabras se deslizaban unas sobre otras, como si su boca estuviera llena de algodón húmedo que impedía una correcta articulación. Los otros maestros comenzaron a intercambiar miradas cada vez más preocupadas,
que hablaban de años de trabajar juntos y conocerse lo suficientemente bien como para reconocer cuando algo estaba completamente fuera de lugar en su entorno profesional. Margarita Thompson, la maestra de matemáticas que había trabajado en la Benito Juárez durante 15 años y servía como mentora no oficial para el personal más nuevo, se acercó a Castillo con movimientos cautelosos y le susurró algo al oído con la preocupación de una colega de mucho tiempo. Él asintió en respuesta, pero su respuesta fue incoherente y preocupante, como si las palabras se enredaran en su mente antes de que pudieran llegar a su boca. Elena sintió que su corazón latía como un motor fuera de control, mientras una terrible comprensión comenzaba a formarse en su mente, como piezas de un rompecabezas macabro, que lentamente se juntaban para revelar una imagen horripilante. La taza de café que había parecido un gesto tan inesperado de amabilidad, la nota de Janine, con su mensaje engañosamente inocente, la extraña amabilidad de esa mañana que se había sentido tan fuera de lugar dadas sus recientes interacciones. Todo comenzaba a encajar de una manera que la llenaba de horror y la hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre la naturaleza humana y las relaciones profesionales. La reunión se disolvió en un caos controlado cuando los maestros más experimentados se hicieron cargo de la situación con la eficiencia que proviene de años de gestión de crisis educativas, pero esto era diferente a cualquier cosa que hubieran encontrado antes. Esta no era una emergencia médica estudiantil ni un problema disciplinario de rutina. Este era su líder, su guía, tambaleándose como un barco en una tormenta sin ancla, y nadie sabía cómo responder a una situación tan sin precedentes en su entorno profesional. Más tarde esa mañana, Castillo colapsó en su oficina como un edificio cuyos cimientos habían sido deliberadamente socavados por saboteadores invisibles. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo de madera resonó en el pasillo administrativo como un trueno ominoso que anunciaba una tormenta que se aproximaba. Patricia Williams, la enfermera escolar, que era una profesional veterana con 20 años de experiencia en el manejo de cualquier emergencia médica concebible en un entorno educativo, fue llamada inmediatamente para evaluar la situación y brindar la asistencia que pudiera. Sus manos experimentadas revisaron los signos vitales, mientras su rostro se llenaba de genuina preocupación que hablaba de la gravedad de lo que estaba afectando a su respetado director. Lo había visto todo durante sus 2 décadas de servicio: lesiones deportivas, ataques de pánico, reacciones alérgicas, convulsiones, pero esto era algo diferente, algo que no encajaba en ninguno de los patrones típicos que había aprendido a reconocer y tratar a lo largo de los años. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, sus uniformes azules contrastando marcadamente con las paredes beige de la oficina administrativa que siempre había parecido tan segura y predecible. Castillo fue transportado a la sala de emergencias en una ambulancia, cuyas sirenas cortaron el aire de la mañana como cuchillos, mientras Elena observaba desde una ventana del segundo piso, sintiendo como si el mundo se moviera en cámara lenta a su alrededor, como si estuviera bajo el agua en 1900, el fondo de un océano de culpa y terror. Deshidratación severa combinada con lo que parece ser una reacción a sedantes, dijeron los paramédicos a la enfermera Patricia, con sus voces profesionales teñidas de la confusión que proviene de encontrar algo fuera de su rango normal de experiencia. Posiblemente un sedante combinado con cafeína, creando una reacción adversa que no solemos ver en medicina de emergencia. Elena observó desde el pasillo sintiendo como si las voces a su alrededor sonaran distorsionadas y distantes, como si estuviera escuchando conversaciones a través de un cristal grueso o desde el fondo de un pozo profundo. Durante las horas siguientes, la escuela se hundió en un caos controlado que solo las instituciones educativas saben cómo manejar con eficiencia practicada. Los maestros sustitutos fueron llamados de la lista de emergencias que cada escuela mantiene para tales situaciones. Las clases se reorganizaron con la precisión de un ballet militar, ejecutado por profesionales que habían lidiado con crisis inesperadas antes, y los rumores se extendieron por los pasillos como un incendio forestal, incontrolado que consumía todo a su paso.
Elena trató de mantener la normalidad en su salón de clases, pero su mente estaba en otra parte, por completo obsesionada con la imagen de esa taza de café y la sonrisa calculadora de Janine, que ahora parecía siniestra en retrospectiva. Los estudiantes, con esa intuición natural que los jóvenes poseen para detectar cuando los adultos están en modo de crisis, se comportaron con una inquietud palpable que no pudo calmar ni redirigir a pesar de sus años de experiencia en la gestión del aula. Algunos de los estudiantes más perspicaces preguntaron directamente qué le había pasado a su director, un hombre al que respetaban y admiraban por su imparcialidad y su genuina preocupación por su experiencia educativa. Elena solo pudo ofrecer respuestas vagas y tranquilizadoras que sonaron huecas incluso para sus propios oídos, respuestas que no satisfacían a nadie y solo aumentaban la ansiedad que se extendía por la comunidad escolar como una enfermedad contagiosa. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras que normalmente encontraría hermosos y reconfortantes, Elena se encontró en casa, incapaz de descansar o encontrar paz en su entorno familiar. Sus manos temblaban como hojas de otoño en el viento, mientras abría la pequeña bolsa de papel donde había guardado impulsivamente la taza de café vacía, impulsada por un instinto que no podía explicar ni entender en ese momento. Un extraño, residuo aún adherido al fondo de la taza amargo agrio, definitivamente no solo café. El olor era químico y artificial, completamente diferente del rico aroma natural que había percibido esa mañana cuando la taza le había parecido un gesto genuino de cortesía profesional y amabilidad laboral. Algo estaba terriblemente, horriblemente mal y Elena estaba empezando a sospechar que ella había sido el objetivo original de cualquier maldad que había puesto a Castillo en el hospital luchando por su salud y posiblemente por su vida. ¿Conoces a alguien que haya experimentado una situación en la que la aparente amabilidad enmascaraba intenciones maliciosas? Comparte tus pensamientos en los comentarios. El punto de inflexión llegó de la manera más inesperada posible. Era viernes por la mañana, 2 días después del colapso de Castillo, cuando Elena finalmente encontró el coraje que había estado buscando durante toda su vida, una fuerza que nunca supo que poseía, hasta que las circunstancias la obligaron a descubrirla. El director interino, un hombre mayor llamado Dr. Williams, que había sido llamado de su jubilación para gestionar la crisis, había programado reuniones individuales con todos los miembros del personal para evaluar la situación y mantener la moral durante estos tiempos turbulentos que amenazaban la estabilidad de su comunidad educativa. Elena había pasado la noche anterior despierta, luchando con su conciencia, como Jacob luchó con el ángel en las historias bíblicas, luchando entre los deseos contrapuestos de paz y justicia. Parte de ella quería mantener la armonía que siempre había priorizado, seguir siendo la maestra tranquila y confiable que había sido durante décadas, evitando el conflicto y manteniendo la cabeza baja hasta que pasara la tormenta. Pero una parte más profunda de ella, una parte que había permanecido inactiva durante demasiado tiempo, sabía que el silencio ahora sería complicidad en algo mucho más serio que la política de oficina. Castillo podría haber muerto por lo que sea que hubiera en esa taza de café. Ella podría haber sido la víctima si las circunstancias hubieran sido ligeramente diferentes, si el momento se hubiera alineado de manera diferente, si ella hubiera tomado ese primer sorbo en lugar de ofrecérselo a su director. El peso de esa realización la presionó como una carga física, haciendo imposible seguir fingiendo que lo que había sucedido era algo menos que un intento de envenenamiento independientemente del objetivo o la víctima final. Durante su reunión con el Dr. Williams, las palabras salieron como agua rompiendo una represa que había contenido décadas de frustración y miedo. Le contó todo: la misteriosa taza de café que había aparecido en su escritorio, la nota de Janine, con su mensaje engañosamente inocente, el extraño residuo que había descubierto, las semanas de comportamiento cada vez más agresivo y competitivo, que habían creado una atmósfera tóxica en lo que una vez había sido un entorno de trabajo colegiado. Su voz se quebró varias veces durante el relato,
pero siguió hablando, sintiendo como si estuviera purgando años de silencio forzado y dudas. Por primera vez en su vida profesional, estaba abogando por sí misma, hablando sobre la injusticia en lugar de simplemente soportarla, con la paciencia que siempre había creído que era una virtud, pero que ahora reconocía que a veces podría ser una forma de rendición. El Dr. Williams escuchó con la paciencia de alguien que había navegado por crisis educativas durante 40 años, presenciando todo el espectro del comportamiento humano en entornos institucionales. Sus ojos grises enmarcados por gafas con montura dorada nunca dejaron el rostro de Elena, mientras ella hablaba, dándole la completa atención y respeto que rara vez había experimentado en entornos profesionales. Cuando terminó su relato, se inclinó hacia adelante y pronunció unas palabras que lo cambiarían todo. Elena, necesitamos denunciar esto inmediatamente. Esto no es solo una disputa personal entre colegas. Esto podría ser un intento de envenenamiento que es un asunto penal grave. La investigación oficial comenzó esa misma tarde, transformando su tranquilo entorno educativo en algo parecido a una escena del crimen. Detectives de la Policía de la Ciudad de México llegaron con la seriedad reservada para las principales investigaciones criminales, tratando a su escuela con la gravedad apropiada para un lugar donde alguien había intentado envenenar a un colega. Elena fue entrevistada durante horas, repitiendo su historia una y otra vez, mientras los investigadores tomaban notas meticulosas y fotografiaban pruebas con la minuciosidad de profesionales que entendían lo que estaba en juego. La taza de café fue enviada al laboratorio forense para un análisis químico completo, que confirmaría o refutaría sus sospechas sobre lo que realmente había sucedido esa mañana de miércoles. Por primera vez en su vida adulta, Elena sintió que las figuras de autoridad la tomaban en serio, como si sus palabras tuvieran peso y sus preocupaciones importaran en el esquema más amplio de la justicia y la seguridad institucional. Los días que siguieron fueron de los más difíciles en la vida de Elena, poniendo a prueba su resiliencia de maneras que nunca había anticipado. La noticia de la investigación inevitablemente se filtró, como siempre sucede en los entornos escolares, donde los secretos tienen una vida media muy corta, y la información se propaga a través de redes informales más rápido que las comunicaciones oficiales. Los susurros la siguieron por los pasillos como sombras persistentes, algunos ofreciendo una simpatía genuina, otros impulsados por una curiosidad mórbida que la hacía sentir como un espécimen bajo un microscopio siendo examinado por personas que nunca antes la habían visto realmente. Algunos de sus colegas se acercaron para ofrecerle apoyo, pero a Elena le resultó difícil aceptar su amabilidad después de décadas de sentirse invisible y subvalorada en la misma comunidad profesional. Margarita Thompson fue una de las pocas que ofreció un tipo diferente de entendimiento, acercándose a Elena en el estacionamiento vacío una tarde donde el frío viento de la Ciudad de México cortaba sus abrigos como cuchillos afilados, creando un escenario apropiadamente sombrío para una conversación honesta. «Sabes, Elena», dijo Margarita con sus ojos gentiles, detrás de anteojos con montura de alambre, que reflejaban años de sabiduría acumulada y cuidadosa observación. «He estado observando lo que está pasando y creo que hay algo que necesitas saber sobre cómo otros te perciben a ti y a tu trabajo aquí». Elena la miró con sorpresa, que rozaba la incredulidad, como si Margarita estuviera hablando en un idioma extranjero que ella estaba luchando por traducir y comprender. Después de años de sentirse pasada por alto y poco apreciada, la idea de que alguien hubiera estado prestando atención a sus contribuciones profesionales parecía casi imposible de creer. «Ese puesto de coordinadora curricular que anunciaron», continuó Margarita con una sonrisa de complicidad que sugería que tenía acceso a información que Elena no tenía. «He escuchado conversaciones en la oficina principal, discusiones informales entre el personal superior. Tu nombre ha sido mencionado más de una vez y no casualmente. La gente ha estado hablando de tus calificaciones y potencial para ese puesto». «¿Mi nombre?», respondió Elena con genuino asombro, su voz apenas por encima de un susurro.
Pero yo nunca he sido considerada para puestos administrativos. Solo soy una maestra de aula que mantiene la cabeza baja y hace su trabajo. Tal vez no oficialmente, continuó Margarita con el tono paciente de quien explica algo que debería ser obvio. Pero tu trabajo habla por sí solo, Elena. Los programas que has desarrollado silenciosamente en tu salón de clases, los cambios sutiles que has implementado, que realmente mejoran el aprendizaje de los estudiantes, la mejora constante en los resultados de las pruebas entre tus estudiantes a lo largo de los años. Todos nosotros hemos notado estas cosas. Tal vez no dijimos lo suficiente al respecto, pero definitivamente hemos notado y apreciado tus contribuciones a nuestra comunidad escolar. Esas palabras se quedaron con Elena durante días, plantando semillas de comprensión que habían estado creciendo lentamente en su mente subconsciente. Comenzó a cuestionar si su percepción de ser completamente invisible había sido al menos parcialmente su propia creación, una profecía autocumplida, nacida de años de condicionarse a esperar negligencia y rechazo. Quizás había estado tan enfocada en permanecer en las sombras, tan acostumbrada a ser pasada por alto, que no había reconocido cuando otros sí notaban y valoraban su trabajo. La posibilidad de que sus contribuciones hubieran sido vistas y apreciadas, incluso si no se reconocieron explícitamente, comenzó a remodelar su comprensión de su lugar en la comunidad escolar y su valor como educadora. Por primera vez en años, se permitió considerar que quizás su tranquila forma de enseñar y liderar tenía su propia forma de poder e influencia que nunca había reconocido o apreciado por completo. Mientras tanto, Janine continuaba con su rutina diaria como si nada significativo hubiera pasado, pero Elena notó cambios sutiles en su comportamiento que revelaban grietas en su fachada cuidadosamente mantenida. Sus sonrisas parecían más forzadas de lo habitual, requiriendo un esfuerzo visible para mantener su anterior brillo. Su risa se volvió más estridente y artificial, careciendo de la musicalidad natural que una vez había cautivado a estudiantes y colegas por igual. Durante las reuniones de personal, sus ojos se movían constantemente hacia Elena, con una intensidad casi palpable, creando una dinámica incómoda que otros miembros del personal comenzaron a notar y comentar en privado. Era como un juego de ajedrez, mortal, donde ambos jugadores entendían las reglas, pero solo uno había decidido jugar con piezas envenenadas, escalando la competencia laboral a niveles criminales que ponían en peligro a personas inocentes. La tensión en su espacio profesional compartido se volvió tan espesa que era casi visible, afectando la atmósfera de las reuniones y las sesiones de colaboración de maneras que incomodaban a todos, incluso a aquellos que no entendían completamente lo que estaba pasando entre las dos mujeres. Los resultados del laboratorio llegaron una semana después del incidente, confirmando los peores temores de Elena con precisión científica que no dejaba lugar a dudas ni a explicaciones alternativas. La taza de café había contenido una cantidad significativa de benzodiazepina, un potente sedante que cuando se combinaba con cafeína podía causar efectos graves e impredecibles en cualquier persona que lo consumiera. En la dosis encontrada en el residuo de café, podría haber resultado en pérdida del conocimiento, problemas respiratorios graves o complicaciones peores, especialmente en alguien con afecciones médicas preexistentes que podrían no ser inmediatamente obvias. Esto no fue un accidente, explicó el detective Morrison a Elena durante una entrevista de seguimiento realizada en el entorno estéril de la estación de policía. Alguien colocó deliberadamente esta sustancia en esa bebida con la clara intención de incapacitar a quien la bebiera. Usted era el objetivo, señora Pérez. El director Castillo simplemente tuvo la desgracia de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, convirtiéndose en una víctima no intencionada de un delito que iba dirigido a usted. Las palabras del detective resonaron en la mente de Elena como campanas de iglesia, escuchadas desde una gran distancia, con un significado claro y de alguna manera surrealista. Alguien había querido hacerle daño deliberada y metódicamente.
Alguien había planeado incapacitarla, posiblemente destruir su carrera, tal vez incluso poner en peligro su vida. Y esa persona era alguien con quien trabajaba todos los días, alguien que sonreía y actuaba con civismo, mientras planeaba en secreto su destrucción con el frío cálculo de un depredador acechando a su presa. La comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico, haciéndola comprender que había estado viviendo y trabajando junto a alguien capaz de un engaño notable y una verdadera malicia. El entorno profesional en el que había confiado durante décadas, el lugar de trabajo que había sido su segundo hogar, había sido infiltrado por alguien que la veía no como una colega, sino como un obstáculo que debía ser eliminado por cualquier medio necesario. La confrontación final llegó inesperadamente sin la acumulación dramática que podría esperarse en tales circunstancias. Elena estaba organizando materiales en su salón de clases fuera del horario laboral, preparándose para las lecciones del día siguiente, con la misma dedicación que había demostrado durante 22 años, cuando Janine apareció en la puerta como una aparición malévola, su silueta enmarcada contra la luz del pasillo, de una manera que parecía casi teatral, en su ominosa posición. No hubo más falsas sonrisas ni pretensiones de cortesía profesional. El rostro de Janine era duro y frío, sus ojos como trozos de hielo azul que no reflejaban calidez ni humanidad. La máscara de comportamiento civilizado finalmente había caído por completo, revelando al depredador calculador que se había estado escondiendo bajo la superficie de la aparente profesionalidad y la cooperación colegiada. «Supongo que estás orgullosa de ti misma», dijo Janine, cerrando la puerta del salón de clases detrás de ella, con un chasquido definitivo que hizo eco en el espacio vacío, como el sonido de una trampa que se cierra. Su voz había perdido toda pretensión de calidez o cortesía profesional, revelando la cruda amargura que había estado pudriéndose bajo su pulido exterior durante meses. Era áspera y chirriante, llena de resentimiento que se había estado acumulando como presión en un volcán a punto de entrar en erupción. Elena levantó la vista de sus papeles, sintiendo que su ritmo cardíaco se aceleraba, pero manteniendo la compostura constante a pesar de la atmósfera amenazante que de repente había llenado su familiar salón de clases. «No sé de qué estás». «Y hablando, Janine», respondió con más calma de la que sentía, recurriendo a reservas de fuerza que no sabía que poseía. «Por supuesto que no», se burló Janine con descarado desprecio, acercándose al escritorio de Elena con pasos medidos que sonaban como golpes de martillo en el suelo de linóleo. «Santa Elena, la mártir perpetua, la que nunca hace nada malo. ¿Sabes cuánto me enferma tu acto de víctima inocente? ¿Qué tan cansada estoy de verte manipular a todos con tu falsa humildad y tu calculada indefensión?» «No es un acto», respondió Elena levantándose de su silla para enfrentarse a Janine. Directamente, en lugar de permanecer en la posición vulnerable de estar sentada mientras era confrontada. Por primera vez en décadas, no se encogió ante la confrontación ni trató de evitar el conflicto a través del apaciguamiento y la sumisión. «Nunca te hice nada. Nunca interferí con tu trabajo, nunca hablé mal de ti. Nunca traté de sabotearte de ninguna manera. Traté de mantener la cortesía profesional a pesar de tu evidente hostilidad hacia mí». «Exactamente», estalló Janine, su control cuidadosamente mantenido, finalmente fracturándose, como vidrio bajo una presión excesiva, revelando la profundidad de la rabia y el resentimiento que se había estado acumulando debajo de su fachada profesional. «Es precisamente por eso que eres tan insufrible. Actúas como si fueras mejor que todos nosotros, con tu falsa humildad y tu complejo de martirio. Te sientas allí en tu pequeño escritorio, haciendo tu pequeño trabajo, siendo tan perfectamente virtuosa que haces que el resto de nosotros parezcamos ambiciosos y superficiales en comparación». Elena la miró con genuina incredulidad, luchando por comprender la retorcida lógica detrás de las acusaciones de Janine. «Estás diciendo que intentaste drogarme porque creías que era demasiado humilde, porque no competía contigo lo suficientemente, agresivamente por la atención y el reconocimiento». «Te odio», siseó Janine con veneno,
que parecía envenenar el mismo aire entre ellas, sus palabras destilando años de resentimiento acumulado y celos profesionales en pura malicia. Odio cómo todos te respetan sin que tengas que pedirlo o manipularlos para que cumplan. Odio cómo los estudiantes te aman genuinamente sin que tengas que entretenerlos constantemente o sobornarlos con buenas calificaciones. Odio cómo los padres confían en ti sin que tengas que cautivarlos con falsas promesas y presentaciones llamativas. Continuó su ataque verbal con creciente intensidad. Odio que hayas estado aquí durante 22 años y nunca hayas tenido que luchar por tu lugar como lo hacemos el resto de nosotros todos los días. Odio que puedas existir en tu pequeño mundo tranquilo y de alguna manera seas considerada valiosa e importante, mientras que personas como yo tienen que trabajar el doble para obtener la mitad del reconocimiento que recibes solo por estar aquí y hacer lo mínimo requerido. La brutal honestidad de las palabras de Janine fue como una bofetada física, pero también fue reveladora de maneras que Elena no había esperado. Finalmente comprendió que no había nada que pudiera haber hecho de manera diferente. Para evitar esta situación, ninguna manera de evitar el conflicto, porque en realidad no se trataba de sus acciones o comportamiento. Se trataba de la incapacidad fundamental de Janine para aceptar que diferentes personas pudieran encontrar el éxito a través de diferentes enfoques, que la competencia silenciosa pudiera ser tan valiosa como el carisma llamativo, que las relaciones auténticas construidas a lo largo del tiempo pudieran ser más significativas que el encanto superficial desplegado estratégicamente. ¿Sabes cuál es la peor parte?, continuó Janine bajando la voz a un susurro peligroso que de alguna manera era más amenazante que sus gritos anteriores. Todos ven a través de tu acto excepto tú. Saben que los estás manipulando con tu pobre rutina del yo, tu actuación de soy solo una maestra simple que no quiere ninguna atención. Pero te siguen la corriente porque les hace sentirse bien consigo mismos, proteger a la indefensa y pequeña víctima. Elena sintió que algo cambiaba dentro de ella mientras escuchaba la percepción distorsionada de la realidad de Janine, un cambio fundamental en la forma en que se veía a sí misma y a su lugar en el mundo. Durante años había dudado de su propio valor cuestionado. Si su enfoque tranquilo era en realidad debilidad, se preguntó si su gentileza era realmente ineficacia disfrazada. Pero al escuchar las venenosas palabras de Janine, al ver las profundidades del resentimiento que el éxito, a través de la autenticidad, podía inspirar en alguien impulsado puramente por la ambición, Elena se dio cuenta de que se había equivocado sobre sí misma de maneras fundamentales. Lamento que te sientas tan amenazada por mi existencia que pensaste que envenenarme era una respuesta apropiada, dijo Elena con una calma que incluso la sorprendió. Espero que algún día encuentres una manera de tener éxito sin necesidad de destruir a los demás para sentirte bien contigo misma. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas, como un desafío representando todo lo que separaba sus enfoques de la vida y el trabajo. Elena finalmente había encontrado su voz, no la voz alta y agresiva que exigía atención, sino la voz tranquila y fuerte que decía la verdad con compasión, incluso frente a la malicia y el odio. La resolución llegó rápidamente después de 1900, esa confrontación, como una represa que se rompe y libera las aguas que habían estado acumulando presión durante meses. Janine fue despedida inmediatamente. Su empleo terminó sin referencias y con una marca permanente en su historial profesional, que efectivamente terminaría su carrera en la educación pública. Los procedimientos legales que siguieron fueron exhaustivos y decisivos, resultando en cargos penales por intento de envenenamiento y puesta en peligro imprudente que acarrearon graves consecuencias para su futuro. Elena testificó durante el juicio penal no con venganza ni con espíritu vengativo, sino con la misma fuerza tranquila que la había llevado a través de décadas de enseñanza. Su testimonio fue claro, fáctico y devastador en su simplicidad. Habló de la taza de café, de la nota del extraño comportamiento que había precedido al incidente y del impacto que tuvo en el director Castillo y en toda la comunidad escolar. Las acciones de la acusada
Pusieron en peligro no solo a mí, sino a un hombre inocente que no había hecho más que mostrar amabilidad y confianza, dijo Elena al tribunal. El director Castillo podría haber muerto a causa de un delito que iba dirigido a mí. Eso es algo que me acompañará por el resto de mi vida, saber que mi presencia en esa escuela puso a un buen hombre en peligro. El director Castillo se recuperó por completo, aunque admitió que la experiencia lo había cambiado profundamente de maneras que aún estaba descubriendo. Me hizo darme cuenta de cuántas cosas doy por sentadas, le dijo a Elena durante su primera conversación después de su regreso al trabajo. Incluido el valor de personas como tú, que hacen un trabajo excelente, sin buscar reconocimiento ni crear drama para llamar la atención. Fue durante esta conversación que Castillo le entregó el sobre que contenía la oferta oficial para el puesto de coordinadora curricular. Esto debería haber sucedido hace años, admitió con la honestidad que a veces requiere una experiencia cercana a la muerte para lograrlo. Tu trabajo ha sido ejemplar, tu dedicación incuestionable y tu impacto en los estudiantes medible y duradero. El hecho de que casi perdiera la oportunidad de reconocer esto debido a las manipulaciones de otra persona es algo que lamentaré por el resto de mi carrera. Elena aceptó el puesto, pero no por las razones que podría haber esperado años antes. No se trataba de la validación externa ni de demostrar su valía a los demás que habían pasado por alto sus contribuciones. Se trataba de finalmente reconocer su propio valor y utilizar su plataforma para crear el tipo de cambio positivo que había soñado con implementar durante décadas, cambios que beneficiarían a los estudiantes y maestros durante los años venideros. Su primer acto como coordinadora curricular fue establecer un programa de tutoría para nuevos maestros, diseñado no solo para enseñar técnicas pedagógicas, sino para evitar el tipo de competitividad tóxica que casi había destruido su carrera y puesto en peligro a una persona inocente. Enseñar, explicó durante su primera reunión como coordinadora, no es un juego de suma cero. El éxito de un educador no requiere el fracaso de otro. Tenemos éxito juntos o fracasamos juntos. También implementó lo que llamó círculos de sabiduría, reuniones mensuales donde los maestros veteranos podían compartir conocimientos y experiencia con colegas más jóvenes sin la presión de competir por la atención o el reconocimiento. Estos círculos se convirtieron en algunos de los eventos más valorados en el calendario escolar, creando una cultura de colaboración que reemplazó la atmósfera tóxica que había permitido que alguien como Janine floreciera y casi destruyera vidas. Los cambios fueron graduales pero profundos, como semillas plantadas en tierra fértil, que tardan en crecer, pero que eventualmente transforman todo el paisaje. La escuela desarrolló una reputación en todo el distrito por su ambiente colaborativo y su auténtica excelencia educativa. Los maestros solicitaron traslados para trabajar allí, no porque fuera fácil o porque los estándares fueran bajos, sino porque era un lugar donde podían hacer su mejor trabajo sin temor al sabotaje o las maniobras políticas. El momento de mayor resolución emocional llegó durante el tercer año de Elena como coordinadora curricular, cuando fue invitada a hablar en la Conferencia Estatal de Educación en Springfield. De pie frente a una audiencia de cientos de educadores de todo Illinois, Elena sintió el peso de su viaje de maestra invisible a líder reconocida de víctima de la violencia en el lugar de trabajo a defensora del cambio positivo en los entornos educativos. La transformación. Comenzó su discurso de apertura con la voz clara y fuerte, de maneras que habrían sido imposibles durante sus años de dudas. No siempre llega como un rayo. A veces llega como una taza de café que nunca bebiste una verdad, que nunca esperaste enfrentar una oportunidad que nunca pediste, pero que cambia todo sobre cómo te ves a ti misma y a tu lugar en el mundo. La audiencia escuchó en respetuoso silencio, mientras Elena compartía su historia, no con detalles gráficos, sino en su verdad esencial sobre cómo el silencio puede ser tanto refugio como prisión, cómo encontrar la propia voz, a veces, requiere enfrentar a aquellos que la silenciarían para siempre. Habló sobre la diferencia entre ser pasado por alto
y ser respetado en silencio, entre ser débil y ser amable, entre ser invisible y ser una fuerza silenciosa para el cambio positivo. Durante años, creí que mi silencio me hacía débil, que mi preferencia por la sustancia sobre el estilo me hacía irrelevante en un mundo que valora el espectáculo y el rendimiento, continuó. Pero aprendí que hay muchos tipos diferentes de fuerza, muchas formas diferentes de liderar, muchos enfoques diferentes para tener un impacto duradero en las vidas de los estudiantes y colegas. Después de su presentación, docenas de educadores se acercaron a ella, muchos, compartiendo sus propias historias de sentirse invisibles o subvalorados en entornos educativos que parecían recompensar el carisma sobre la competencia, la personalidad sobre el rendimiento. Elena vio en sus ojos el mismo dolor que había llevado durante años, la misma sensación de ser pasado por alto, a pesar de hacer un excelente trabajo, la misma sensación de ser irrelevante en su propia profesión. «Que te subestimen», les dijo a estos educadores, compartiendo el lema personal que había desarrollado a través de su experiencia. El mundo a menudo subestima la competencia silenciosa y la dedicación auténtica. Pero cuando más importa, cuando surgen desafíos reales, son las personas con sustancia genuina las que marcan la diferencia. Tu verdad, tu compromiso auténtico, con la educación, salvará a alguien algún día, tal vez incluso a ti mismo. Estas conversaciones llevaron a Elena a establecer la Red de Líderes Silenciosos, una organización estatal que conecta a los educadores que preferían la sustancia al espectáculo, la competencia al carisma, las relaciones auténticas a las redes manipuladoras. Se convirtió en un movimiento que se extendió a otros estados, brindando apoyo y reconocimiento a los educadores cuyo excelente trabajo había sido eclipsado por personalidades más extravagantes. La red creó oportunidades de desarrollo profesional, específicamente diseñadas para educadores introvertidos, programas de defensa que ayudaron a que se escucharan las voces silenciosas en las discusiones políticas y sistemas de apoyo que evitaron el tipo de toxicidad en el lugar de trabajo que casi había destruido la carrera de Elena y puesto en peligro la vida del director Castillo. La resolución final de la transformación de Elena llegó durante su último año antes de la jubilación, cuando recibió una carta de Sarah Chen, la estudiante tímida que había florecido bajo el programa Voces Silenciosas de Elena años antes. Sarah ahora era una periodista exitosa que trabajaba para un periódico nacional y había escrito para compartir cómo la influencia de Elena había moldeado no solo su desarrollo académico, sino todo su enfoque de la vida y la carrera. «Señora Pérez», decía la carta, «usted me enseñó que tener una voz tranquila no significa no tener ninguna voz. Me mostró que la verdadera fuerza proviene de la autenticidad, no de la necesidad de ser la persona más ruidosa de la sala. Esa lección ha guiado mi carrera y mi vida. Gracias por verme cuando no sabía cómo verme a mí misma, por creer en mi potencial, cuando no tenía confianza en mis propias habilidades». Las lágrimas llenaron los ojos de Elena mientras leía estas palabras, comprendiendo que esta era la verdadera recompensa por sus décadas de servicio, no los reconocimientos oficiales ni los títulos administrativos, sino el conocimiento de que había marcado una diferencia duradera en la vida de otra persona, que su influencia continuaría a través de Sarah y de innumerables otros estudiantes que habían aprendido a valorar la sustancia sobre el estilo, la autenticidad sobre el rendimiento. Durante su celebración de jubilación, colegas de toda su carrera se reunieron para honrar sus contribuciones a la educación y a las vidas de innumerables estudiantes. Había maestros que habían sido sus estudiantes décadas antes, administradores que habían aprendido a valorar su tranquila sabiduría y estudiantes que ahora tenían sus propias familias y carreras, pero aún recordaban a la maestra que había creído en ellos cuando no podían creer en sí mismos. Uno por uno compartieron historias de cómo Elena había impactado sus vidas, no a través de grandes gestos o discursos dramáticos, sino a través de millones de pequeños actos de bondad, comprensión y fe inquebrantable en el potencial humano. Margarita Thompson, ahora jubilada,
tomó el micrófono para el discurso final de la noche. Elena dijo: «Nos enseñaste que el liderazgo no se trata de ser la voz más fuerte o la más ruidosa en la sala. Se trata de ser la voz más auténtica, la que lleva el peso de la experiencia genuina y la integridad probada. Tu tranquila fuerza movió montañas, una piedra a la vez, un estudiante a la vez, un colega a la vez». Mientras Elena se levantaba para responder a estos homenajes, pensó en la mujer que había sido tantos años atrás, temerosa, dubitativa, convencida de su propia invisibilidad e irrelevancia. Esa mujer nunca habría imaginado este momento, nunca habría creído que su vida pudiera tener tal impacto, que su tranquila forma de enseñar y liderar pudiera inspirar a otros y crear un cambio duradero. «Gracias», comenzó con la voz firme y fuerte, llevando la confianza que había crecido a partir de años de reconocer su propio valor y valía. «Durante años pensé que ser tranquila significaba ser débil, que no ser vista significaba no importar, que preferir la profundidad al espectáculo me hacía irrelevante. Pero he aprendido que la verdadera fuerza a menudo susurra en lugar de gritar, que la verdadera influencia se construye día a día a través de relaciones auténticas y un servicio genuino, y que la verdadera visibilidad no proviene de buscar atención, sino de marcar una verdadera diferencia en las vidas de los demás». En los años posteriores a su jubilación, Elena continuó influyendo en la educación a través de su escritura, tutoría y el trabajo en curso de la Red de Líderes Silenciosos. Escribió un libro sobre la transformación educativa titulado La Revolución Susurrada: cómo los líderes silenciosos cambian el mundo, que se convirtió en lectura obligatoria en los programas de educación de todo el país. El libro no prometía soluciones rápidas ni transformaciones dramáticas, sino que ofrecía sabiduría práctica sobre cómo crear un cambio duradero a través del liderazgo auténtico y el compromiso genuino de servir a los demás. Su programa de becas, establecido con fondos de las ventas de sus libros, y sus compromisos de oratoria, apoyó a estudiantes como Sarah Chen, aquellos cuyas voces podrían no ser las más fuertes, pero cuyas contribuciones podrían ser las más significativas. Los becarios a menudo se convertían en maestros ellos mismos, llevando adelante la filosofía de Elena de que la educación se trata de reconocer el potencial en lugares donde otros podrían no pensar en buscarlo. Durante sus compromisos de oratoria en universidades y conferencias educativas, Elena siempre enfatizaba que su historia no era única, que había miles de educadores que hacían un trabajo excelente, sin reconocimiento, que tenían impactos profundos, sin fanfarria, que cambiaban vidas, sin buscar crédito. Su papel, creía ella, era arrojar luz sobre estos héroes silenciosos y validar un enfoque del liderazgo que valoraba la sustancia sobre el estilo. «La educación», les decía a sus audiencias, «es el arte de plantar semillas que es posible que no veas florecer durante años o incluso décadas. Requiere fe en que tu trabajo importa, incluso cuando nadie está mirando. Exige comprender que el impacto más duradero a menudo proviene de los gestos más pequeños, las palabras más amables y la dedicación más persistente a creer en el potencial humano». Uno de sus momentos de oratoria más poderosos llegó durante una conferencia en la Ciudad de México, a pocos kilómetros de la secundaria Benito Juárez, donde había comenzado su transformación. Mientras hablaba sobre la taza de café, que había comenzado como un símbolo de traición, pero que se había convertido en un recordatorio de que incluso las experiencias más difíciles pueden convertirse en fuentes de sabiduría y fortaleza, Elena vio el reconocimiento en los ojos de su audiencia. «Esa taza de café envenenada me enseñó algo profundo», dijo. «Me demostró que no necesitaba ser la voz más fuerte para ser escuchada, la persona más visible para ser vista, ni la competidora más agresiva para ser respetada. Mi vida se convirtió en un testimonio del poder de la influencia auténtica, la fuerza que proviene del servicio genuino y la visibilidad que resulta de marcar una verdadera diferencia en las vidas de los demás». Al concluir su último compromiso, de oratoria importante antes de retirarse por completo de la vida pública,
Elena reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había llevado de sentirse invisible e insignificante a convertirse en una voz reconocida para la transformación educativa y el liderazgo auténtico. La maestra tímida y dubitativa que una vez se había creído inútil, se había convertido exactamente en lo que siempre estaba destinada a ser, no invisible, sino una fuerza silenciosa que había cambiado el mundo, una vida a la vez, una relación auténtica, a la vez un acto de servicio genuino a la vez. Su legado no se midió en trofeos ni en títulos, sino en la red de vidas que había tocado y transformado, las voces que había ayudado a encontrar confianza, los líderes que había inspirado a valorar la sustancia sobre el espectáculo. Estudiantes, que habían encontrado su voz, maestros, que habían descubierto su valía, y toda una comunidad educativa que había aprendido a apreciar las contribuciones que provenían del servicio en lugar de la autopromoción. La taza de café que había comenzado como un arma de traición se había transformado en un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que incluso las experiencias más difíciles pueden convertirse en fuentes de profunda sabiduría y fortaleza inesperada. Elena había aprendido que no necesitaba ser la más ruidosa para ser escuchada, la más visible, para importar, ni la más agresiva para tener éxito. Su vida se había convertido en la prueba viviente de que la verdadera influencia proviene de la autenticidad, la verdadera fuerza emerge de la compasión y la visibilidad genuina resulta de marcar una verdadera diferencia en las vidas de los demás. A través de décadas de servicio silencioso, dedicación paciente y una fe inquebrantable en el potencial humano, Elena Pérez había descubierto que las voces más poderosas son a menudo aquellas que hablan en susurros, pero cuyo impacto resuena a través de generaciones. Y en cada taza de café que bebía, en cada estudiante que inspiraba, en cada colega que tutoreaba, Elena transmitió la lección más importante que había aprendido, que el mundo puede subestimar a los silenciosos, pero cuando se escribe la historia, son las voces auténticas las que resuenan para siempre, creando un cambio que perdura mucho, después de que las voces más fuertes hayan sido olvidadas. Felicidades, escribe 7 en los comentarios para que sepa que me acompañaste hasta el final. Dale a me gusta y suscríbete, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Nos vemos.